Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Florencia, Caquetá. El día de hoy le vamos a hablar sobre las características de los metales y los gases. Mi grupo está conformado por Jorge Bautista, Indira Muñoz, Carlos Bolaños y quien les habla, Tatiana Peña. Yo les voy a dar una pequeña definición de los metales. Los metales son elementos químicos de alta densidad, en su mayoría son sólidos, con excepción al mercurio, los cuales pueden ser tanto elementos puros como aleaciones entre sí. En la tabla periódica, los metales son los elementos químicos más abundantes y que se caracterizan principalmente por tener un brillo propio y ser buenos conductores de calor y electricidad. El resto de los elementos son denominados no metales. En este sentido, es importante destacar cuáles son las principales características de los metales. En las características de los metales podemos ver que una de las características son los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un elemento líquido, o sea, es un elemento líquido. Otra de las características reflejan de una forma luz, que esto les otorga brillo. Otra, se corroen y oxidan con facilidad con el contacto con el agua. Otra de las características son los maleables, tienen la capacidad de ser transformados en cualquier de las etapas, en esta, transformados en láminas. Por última, otra de las características son, presentan resistencia frente a fuerzas de tracción, por eso se emplean en maquinaria. Siempre para usar cualquier tipo de los metales se debe utilizar algún tipo de maquinaria. Otras son buenos conductores de electricidad y calor, tienen alta densidad y por última tienen una baja electronegatividad. Ya hablando de las características de los no metales, pueden ser sólidos o líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, los cuales no reflejan luz, por lo que carece de brillo, superficie opaca, son malos conductores de electricidad y el calor. También en general son frágiles o quebradizos, algunos son duros y otros blandos, tienen elevada electronegatividad y sus puntos de fusión suelen ser bajos que el de los metales. Cambiando un poco de tema, vamos a decir las características de los gases. Una de las características de los gases es aquellos que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Otra es, debido a este movimiento, las partículas de los gases estén constante, chocándose unas con otras y con las paredes del recipiente. La otra, los gases poseen gran expansibilidad y comprensabilidad, por lo tanto su volumen exactamente el volumen del recipiente que los contiene. Cuando no están en un recipiente, estos no poseen una forma definida ni un volumen constante. Son menos densos que los sólidos y los líquidos. Poseen gran dilatabilidad con variación de temperatura o que deshilatan al recibir o percibir calor. Bueno, la forma en que los gases ingresan al cuerpo, la intoxicación por metales es a través del agua, los alimentos y el ambiente en donde la persona se encuentre, incrementando por la intervención de la actividad industrial humana sobre los ciclos de hidrogenológicos, o sea, los gases ingresan por medio del aire. Y la intoxicación por gases ingresan por la vía de ingreso de los gases en el organismo es inhalación, aunque existe la posibilidad de una probable contaminación cutánea por absorción de la piel cuando está expuesto a un ambiente alterado de contaminantes.
Información de efectos tóxicos por gases. La información del efecto tóxico por gases se da por los gases que se presentan en el cuerpo, los cuales son los irritantes y los gases asfixiantes. Los gases irritantes se basa de un mecanismo de acción que da un efecto irritivo directo sobre la pared bronquial, provocando cuadros de broncoespasmo. Los gases asfixiantes son representados por el monóxido de carbono y el cianuro, que actúan alterando la respiración. En otros gases vemos el monóxido de carbono, que es un gas inodoro y es insípido. Su sobrenombre es asesino silencioso. Este gas se produce durante la combustión incompleta de diferentes materiales orgánicos que contiene el carbono. Las fuentes que lo emiten son los tubos de escape de madera, la lana, el algodón, el papel, el aceite, la gasolina y entre otros productos. Hay una intoxicación de los gases que se presenta en el cuerpo, que es la intoxicación por el cianuro. El cianuro es una sustancia química con un carácter crítico, un olor y una almendra amarga que se observa rápidamente por vías respiratorias, las vías cutáneas y las vías de digestión. En el cianuro lo podemos encontrar de varias formas: en forma de gas, en ácido cítrico, en gas inocloro y en alimentos habituales como la cereza, en las almendras y en los melocotones. Estrategias de prevención del riesgo por gases asfixiantes y metales, y los gases asfixiantes como el monóxido de carbono. Una de las estrategias de prevención son hacer mantenimiento del sistema de calefacción, calentador de agua o cualquier otro aparato que funcione con gas, petróleo o carbón. La otra recomendación sería no dejar encendido ninguna clase de vehículo dentro del garaje y pues encerrarse, porque pues puede ocasionar la muerte silenciosa, lo que es la muerte por inhalación de monóxido de carbono, que como bien lo llaman, la muerte dulce. Sí, para la manipulación y el transporte debemos utilizar unas medidas de prevención. Para la protección respiratoria sería una máscara facial completa, ¿sí? Protección de las manos serían los guantes, protección de la vista, gafas de seguridad, protección de la piel y del cuerpo serían los overol y zapatos de seguridad.